El sistema mundo es una teoría que nos explica cómo se encuentra dividido y repartido el capitalismo a nivel global. Esta teoría nos habla básicamente de dos aspectos. Nos habla de países de centro y países en la periferia. Según Dávalos, los países que se encuentran en el centro son los que acumulan la riqueza económica, los que tienen decisiones políticas fuertes y contundentes, mientras que los países en la periferia son los que se encuentran subordinados a los países de centro. Tienen muy poca mando de negociación. Ellos exportan materia prima para que los países de centro desarrollen tecnologías y puedan desarrollarse industrialmente. Básicamente eso es lo que es el concepto que acuña el autor. Bueno, la acumulación por desposesión es un concepto que acuña Dávalos y básicamente es la concentración de la riqueza bueno, evidentemente en las élites, por medio de la privatización de elementos básicos, como lo son los recursos naturales, la cultura, la ideología, el territorio. Esta privatización pues sí, la hacen a expensas de las necesidades de los nativos. Y sí se encuentra presente en América Latina de manera coyuntural y lo vemos en ejemplos vastos en donde se privatizan eh, espacios culturales, espacios de biodiversidad para construir obras como proyectos de inversión, viviendas. Toda esta concentración de riqueza se da a expensas de la cooptación de los recursos de personas nativas. Pues la relación es extensa, es decir, los medios de comunicación de masa juegan un papel importante a la hora de transmitir ideas, valores y creencias a gente que, bueno, a los emisores, a los receptores, perdón. Y es justamente esta la actividad que logra crearle legitimidad a los discursos que prometen traer bonanza económica, social, por medio de las privatizaciones. Dávalos en su obra trae a colación el discurso que emitió por muchos años el Banco Mundial, en donde nos decía que la privatización y que las prácticas neoliberales básicamente traerían bonanza económica a quienes se supeditaran a ellas. Y este discurso, bueno, si lo analizamos como un discurso, fue alimentado y fue reforzado por los medios de comunicación. Entonces, la relación entre un medio de comunicación y el discurso que se pueda dar por parte de, pues sí, de particulares con intereses propios, pues se comulga de manera directa. El primer concepto se acuña a Michel Foucault. Básicamente nos dice que nuestra vida se moldea a través de las instituciones, políticas públicas con ámbitos de salud, políticas públicas educativas. Todas estas instituciones logran impactar en nuestra vida. El segundo concepto básicamente remite a lo mismo, pero con una visión antagónica. Justifica la exclusión, el por qué no se te puede dar cierto servicio público. Bueno, la película básicamente habla de la crisis que existió en Estados Unidos en el año 2008. A ver, bancos, instituciones como agencias de crédito financiaron, bueno, hicieron una burbuja inmobiliaria sostenida bajo el financiamiento de crédito de alto riesgo. A pesar de que muchos especialistas advirtieron sobre los efectos negativos de llevar a cabo estas prácticas, las instituciones siguieron fomentando estos créditos porque generaba plusvalía, les generaba un alto índice de ganancias. Cuando la burbuja explota, genera crisis, genera desempleo, genera una deuda y la bolsa cae. Y en cuanto cae, bueno, pues afecta a otros países. Recordemos que vivimos en un mundo global
Y al vivir en un mundo globalizado, las repercusiones económicas en un país y desde luego Estados Unidos terminan repercutiendo en el resto de los países. Bueno, la relación que existe entre la película y lo que plantea Dávalos, yo sí lo hago girar en torno a el poder y las estructuras, bueno, sí, a las estructuras de poder que existen tanto en el sistema político como en el sistema económico. Las crisis y la concentración del capital, al final del día son decisiones que toman las personas en el poder, las personas en la élite económica y política. Estas personas terminan tomando decisiones que afectan al resto de la sociedad. La relación entre la película y lo que dice Dávalos, pues corresponde a que las relaciones de poder son las que terminan por influir en cómo vive el resto de la sociedad. Y lamentablemente en el sistema capitalista, pues los que más sufren y los que terminan pagando las consecuencias de malas decisiones económicas y políticas, pues es el proletariado. Sí podemos identificar ciertos aspectos del colonialismo e inclusive del imperialismo, aunque ya no de manera militar. Podemos encontrar un colonialismo o un nuevo imperialismo en la coyuntura política con Estados Unidos como vecino de México. Eh, Tenemos en cuenta el contexto político. Estados Unidos es un país intervencionista, injerencista, con miras en el poder político, económico y con la lucha constante de mantenerse como potencia mundial, termina por, sí, implementar un nuevo colonialismo económico en los países de América Latina. Encontramos un ejemplo claro. En su estrategia de seguridad publicada en noviembre del año 2025, Estados Unidos planteó de manera directa en un documento formal medidas y estrategias que harían de Estados Unidos potencia mundial y que lo harían permanecer en ese estatus a través del colonialismo de América Latina. A ver, ya no estamos, es un colonialismo económico y es un análisis, es decir, a través del análisis digo que es un colonialismo económico porque plantea de manera directa que vamos a servir como su patio trasero para que ellos puedan hacer riqueza a través de inversiones, a través de que no comercialicemos con países que son hostiles para el país norteamericano, como lo es China, como lo es Irak. Y esto es una nueva forma de colonialismo, porque limita nuestra soberanía y nos dice, tú vas a negociar simplemente con nosotros. Un punto clave también dentro de este sistema nacional de seguridad de Estados Unidos es el hecho de que no nos permiten hacer tecnología. Básicamente lo que dice es que países de Latinoamérica eh, pues sí, que desarrollen tecnología serían de algún modo u otro desestabilizados por el país norteamericano. Sí, encontramos nuevos rastros de colonialismo e imperialismo en la coyuntura política. Estados Unidos es un país abiertamente capitalista después de de la Guerra Fría y al ser Estados Unidos el país o parte del bloque ganador, se transiciona de un mundo bipolar a un mundo unipolar, en donde el capitalismo es quien gana sobre el socialismo. Estados Unidos es un país capitalista. El día de hoy, pues sí, en efecto, transmite esta visión colonialista en países latinoamericanos como a lo largo de la historia, en donde coopta los intereses y posibles miras de desarrollo a través de estas mismas reglas del juego capitalista para decir no. El único país que puede tener las bonanzas capitalistas es Estados Unidos. Volvemos al mismo tema. Estados Unidos, un país de centro y la periferia, todo el resto de América Latina. Pues los medios de comunicación tienen un papel fundamental y tienen un papel fundamental porque juegan con la responsabilidad de permear en la opinión pública. Si un país como México se encuentra altamente polarizado,
y sin una visión crítica y aunado a ello le entregas noticias que responden a intereses particulares, pues terminas por crear un debilitamiento político, un debilitamiento a la soberanía y con ello pues facilita que pues sí, un actor extranjero venga y colonialice o nos muestre sus nuevas prácticas económicas que siempre van a mirar hacia su beneficio y pues terminamos con un país con un gobierno inestable y con medios de comunicación cooptados por intereses particulares que responden a los servicios del capitalismo extranjero, pues tenemos un país que pueda venirse en declive. Es por ello que es importante que los medios de comunicación jueguen un papel objetivo a la hora de presentar información. Vuelvo al punto, permean en la opinión pública y en la forma en cómo las personas leen su realidad y a través de ello toman decisiones. A ver, recordemos, vivimos en un sistema político democrático en donde las decisiones se toman a través de las mayorías. Si tú el día de hoy, medio de comunicación, retratas la realidad con subjetividad y aunado a ello respondes a intereses que no sean los de informar, pues terminas contribuyendo a que las personas tomen malas decisiones. Bueno, esta lectura nos deja una gran enseñanza a los estudiantes de ciencias de la comunicación porque nos permite asociar la teoría con la práctica. A ver, la teoría nos dice que ningún medio de comunicación termina por ser, bueno, sí, un medio de comunicación siempre termina por transmitir valores, ideas y creencias, y que muchas veces los medios de comunicación se encuentran, si no cooptados, sí por lo menos respondiendo a intereses de terceros o de particulares. Entonces, la teoría la tienes, pero ¿con qué ejemplo lo enlazas? Bueno, pues lo enlazas sencillamente con tu realidad, pero la realidad es tan compleja que necesitas tener un enfoque. La lectura no es un enfoque y es el capitalismo. A ver, cómo las políticas públicas terminan por responder al capital, a los países de centro, las políticas neoliberales, estoy hablando, terminan por responder a las élites. Y cómo es que estos medios de comunicación logran legitimar estas políticas públicas. Lo hacen a través del discurso. Las ciencias de la comunicación nos enseñan a entender que el discurso tiene una carga ideológica, tiene una carga, sí, una carga persuasiva y siempre hay que ser críticos en los discursos. Es por ello que las ciencias políticas terminan por ser esta base de análisis crítico para desdeñar el discurso y poder entender qué responde a quién, si el discurso responde a las masas o si el discurso responde a las élites en el poder.